Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al iRock Show. Ya estamos empezando la 8ª temporada y este va con un tema bien tecnológico, les va a gustar. Bienvenidos. Desde la capital de la ¿Cómo y por qué tan caro? Sobreviviendo al frío, llega un parche de expertos hablando de marketing, datos, música y otras vainas con pola en mano. Esto es el iRock Show, un programa para rockstars, no divas. ¿Cómo están? Hola, bienvenido a todos. Este es el segundo capítulo de la 8ª temporada. Ya escucharon el primero, tuvimos una invitada muy chévere de IBM, del área de tecnología e inteligencia artificial, y seguimos por esta línea porque es un tema que también nos apasiona mucho. Hoy tenemos con nosotros a Felipe Meneses. Felipe, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Paola, muchas gracias. Muy bien, todo bien por acá. ¿Tú qué tal? Todo bien, bienvenido al iRock Show de Grupo DOT. ¿Cómo vas? Cuéntame, ¿dónde estás ahorita? Estoy en Chile con bastante frío, ¿eh? Bueno, acá en mi casa está rico, pero afuera está súper helado. Acá estamos igual, Bogotá está lloviendo todos los días, sí. Bueno, la gente de Foris, Colombia me dice que están muertos de frío, y me dicen, estamos muertos de frío a 15 grados, y les digo, no, 15 grados no es frío. ¿Allá luego a cuánto están? Ha llegado como a -2, una cosa así. Ha llegado el extremo -2, 1, 0, por ahí hemos tenido estos días. No, entonces estamos deliciosos acá. Sí, Comparación sí. de eso, no. Bueno, Felipe, listo, antes de entrar en materia, que nos cuentes de tu empresa, Foris, que la verdad me parece algo increíble y sobre todo por el foco que tienen. Quisiera primero que nos comentes un poco quién eres tú, qué estudiaste, qué te motivó a crear esta empresa, qué te gusta. Entonces quisiera que nos cuentes un poco de eso. Sí, cómo no. Bueno, yo soy Felipe. Hoy me desempeño como el CEO de Foris, no siempre lo fui. Ya te voy a contar un poquito de esa parte de la historia. Yo soy ingeniero eléctrico de formación. Ok. Nunca realmente me apasionaron mucho los circuitos y la transmisión de energía, pero había una pequeñita área de la energía eléctrica, al menos en mi universidad, que se trataba del análisis de imágenes, análisis de información. Y siempre, toda la vida, me gustaron los computadores, me gustó mucho la ciencia de la computación, pero por alguna razón, nunca supe por qué, no me fui por ese camino cuando estaba estudiando y me fui por este otro que me encantó por alguna razón en ese momento, y me dediqué mucho a analizar imágenes, analizar señales, sonido. Siempre me gustó la música desde chico, de hecho quería dedicarme a la música también, y encontré aquí como una especie de puente. Siempre estuve buscando como un puente entre mi afición por la música y mi afición por la ingeniería. Y estudié ingeniería eléctrica, seguí avanzando por ahí, y en algún punto conocí a un grupo de ingenieros que se habían dedicado a la música y a la ingeniería simultáneamente, y habían empezado a estudiar cómo funcionaban los instrumentos musicales desde adentro, o sea, cómo se producía el sonido, a sintetizar instrumentos digitales, a estudiar la música desde muchos ángulos, y me metí por ahí, hice una maestría. Y empecé a juntar como maestría en mi universidad le llaman en ingeniería eléctrica porque es la rama de donde venía, pero el foco de la maestría fue estudiar cómo se produce el sonido en los instrumentos de viento, particularmente. Okay. Listo. Es una cuestión, en Latinoamérica es súper de nicho, hay muy pocos lugares que hacen eso. En Francia, por ejemplo, en Estados Unidos, hay más campo, y de ahí venían mis profesores que habían estudiado allá. Y acá empezamos a desarrollar algunas técnicas para sacarle fotos a los chorros de aire, al viento, con unas contrastes, unas cosas súper locas. Y a partir de eso hacíamos inteligencia sobre las imágenes para poder vincular ese fenómeno del viento con modelos físicos, para entender cómo funcionaban bien adentro la producción del sonido. Y eso después se utilizaba para hacer síntesis de instrumentos virtuales, por ejemplo. Y cosas que se ocupan bien en la música de vanguardia y en la música digital, electrónica en general. Y bueno, estaba en esa, estudiando, ya terminando mi maestría, y un día, por azares de la vida, conocí a una persona, Andrés, que es el fundador de Foris, que estaba empezando con esta locura de empresa que ya te voy a contar un poquito más. Y bueno, nos convertimos en socios. Él ya había empezado con la empresa, yo entré después,
Justo estábamos pasando por un momento pivotal en la historia de Foris, de una de las 3 historias de Foris, que esta era la primera, la prehistoria, hoy día le decimos así. Prehistoria, ok. Y bueno, de ahí nos asociamos, empezamos a trabajar juntos, hicimos como un giro de la empresa y después vinieron otros más. Eso fue como hace 9 años atrás, más o menos. Pero chévere lo que me cuentas, porque lograste encontrar un punto en común donde estaban las dos cosas que te gustan. De hecho, ahí te veo las guitarras detrás. Entonces se nota que debe ser una pasión tuya. Uy, sí. Por mucho tiempo, de hecho, en un momento dije, ya, se acabó esto de la ingeniería. Me pasó algo y que está muy vinculado con mi motivación en Foris, es que estaba estudiando y no entendía para qué estaba estudiando. Porque estaba en una carrera muy técnica, en algo muy profundo, pero yo estudié acá en Chile y veía que en Chile no se hacía en la industria, no había industria avanzada en esa época. Exacto. Entonces uno estudiaba cómo se hacían los microchips y cómo pasaban cosas muy avanzadas que realmente se producen y se estudian más, o se ponen en práctica, digamos, en el hemisferio norte, en Europa, en Asia, pero estaba acá y yo no entendía cómo aplico esto. Así que en un tiempo ahí paré, me puse a estudiar música en serio y llevé las dos cosas por un tiempo, pero cuando llegó la hora de decidir, creo que fue Foris la razón que me trajo. Ahí encontraste el propósito que estabas buscando. Al lado bueno de la fuerza, sí. Ahora, yo creo que todo el mundo está escuchando Foris. ¿Qué es Foris? Foris es una empresa EdTech, es decir, nosotros estamos enfocados en el mundo del desarrollo de tecnologías para la educación, que tiene como misión mejorar la forma en que las personas que giran en torno al mundo educativo se conectan y se organizan. Cuando tú te refieres al mundo educativo, entiendo yo que es enfocado más a universidades. Así es, bueno, sí, educación superior en general. Ajá, universidades, institutos, estamos en ese rubro, al menos por el momento, ¿no? Bueno, y esta organización de las interacciones de las personas tiene que ver con cuadrar calendarios y agendas para ayudar a que los profesores, los alumnos y el staff de la universidad se junten e interactúen en los momentos correctos, por las razones correctas, para que la experiencia de los alumnos sea la más efectiva. Eso que tú mencionas ahí del momento correcto, con las personas correctas, me acuerda un poco también, digamos, en grupo nosotros hacemos marketing digital y nosotros nos enfocamos también, digamos, en eso, en tener el mensaje correcto y enviárselo a la persona adecuada por el canal indicado. Entonces siento que tenemos similitud en esa parte. Totalmente. De hecho, bueno, creo que más adelante lo vamos a conversar, pero hay muchos aspectos una de las problemáticas grandes que nosotros hemos visto ya de muchos años de trabajar esto en la universidad, viene desde el origen de la universidad, que es masificar el acceso a la educación, que cada 10 años aproximadamente se dobla el acceso de personas que llegan a la educación, y esto pasó de ser un modelo, un proceso en donde la gente aprendía con un tutor, aprendía de una manera muy dedicada, a una maquinaria gigantesca que tiene que recibir a millones de personas. Y en ese proceso lo que ha ido pasando en el tiempo naturalmente es que la personalización de la educación se va perdiendo, porque tú ya eres un mar de personas. Muchos, exacto. Exactamente, pero el aprendizaje y la transformación de las personas en la educación no funciona así. Uno es un individuo muy particular y para las universidades en esta masificación es muy difícil capturar las particularidades de cada persona. Imagínate una universidad con 10.000 o con 20.000 alumnos, con un staff de la universidad que es muy reducido en comparación de eso, cómo personalizan la experiencia y la vivencia de la universidad para cada una de las personas. Y ese es básicamente es lo que nos mueve hoy día, ¿no? Es cómo devolver la personalización y la atención mucho más específica a la experiencia de los estudiantes, a las universidades, aún teniendo este proceso tan masivo, ¿no? Entiendo que para llegar a ese punto, una de sus diferenciales es el uso de inteligencia artificial, justamente para llegar a esa personalización, y ustedes tienen un portafolio que se rige justamente de eso. Nosotros hemos escuchado actualmente mucho inteligencia artificial y las personas a veces tienen ese concepto erróneo que es
Terminator. Entonces es una inteligencia artificial por allá, una vaina súper utópica, que uno dice eso de pronto no está tan cercano. Ya ahorita la gente empieza a tomar un poco más conciencia de que la inteligencia artificial está en el día a día de lo que nosotros interactuamos con los medios digitales muchas veces. Desde un chatbot hasta desarrollos más robustos y más amplios. Aquí en el caso de Foris, ¿cómo se integra la inteligencia artificial a su modelo de negocio que tienen con las universidades y cómo sirve de herramienta para justamente curar esas necesidades que tienen las universidades? Claro, en el caso de nosotros fue un poquito al revés. De hecho, nosotros partimos, mira, el origen de Foris muy, muy atrás. Uh-huh. Primero Foris ni siquiera tenía una misión, Foris era un nombre. Primero Foris, ya, ahora, ¿qué hacemos? Entonces, en esa época, que fue, bueno, hace varios años antes de que estuviera de moda el concepto de la inteligencia artificial, Foris lo que tenía era conocimiento en ciertas técnicas que hoy día se encajan en el machine learning, en la inteligencia artificial, en la optimización, y así empezó a buscar formas de aplicarlo en la industria. Y en las universidades fue una de las pruebas de los ensayos. También pasó por finanzas, por el sistema de la salud, por las navieras, por temas de aeropuertos. Han tocado varias industrias. Exacto, sí. En el origen, ¿no? En la prehistoria forisiana. Y una de ellas fue el mundo universitario, y ahí conversando con universidades y ofreciendo formas de aplicar estas inteligencias para caracterizar a los alumnos, por ejemplo, para predecir quiénes iban a desertar y por qué razones, para poder actuar temprano sobre ello. Una universidad dijo, mira, ¿sabes qué? No me interesa eso, pero ustedes, por su perfil, parece que podrían resolver el problema de la planificación académica. Y es un problema puntual y se lo manifestaron. Totalmente. Dijeron, ese problema, hoy en día las empresas grandes en tecnología lo declaran como un problema sin solución. O sea, no se puede resolver ese problema, porque es muy complejo, porque en términos computacionales o matemáticos se le denomina como un problema NP completo, es decir, un problema de los más complejos que hay, que los métodos tradicionales no pueden resolver. Entonces, ahí nos dijeron, pero este es un problema que lo tienen todas las universidades, todas, y todas lo hacen manualmente. Entonces eso fue como una llama. Y ahí nació Foris, realmente, como la segunda etapa de Foris en el desafío de resolver ese problema. ¿Por qué te digo que esto fue como un poquito al revés para nosotros? Porque primero fue el desarrollo de esa inteligencia, de resolver ese problema, ¿no? El problema de la planificación académica, y sobre eso ya empezó ¿y cómo hacemos una empresa ya más completa, que tenga consultoría, que tenga... Pero eso está chévere, porque ustedes vieron una necesidad en el mercado y la atacaron. Sí, claro, sí. Y parecía además algo desafiante que también tiene mucho que ver con cómo somos nosotros, ¿eh? Que nos gustan los problemas difíciles, meternos ahí donde duele. Entonces ahí partimos desarrollando esos algoritmos, esa inteligencia, para resolver un problema que fue primero muy particular, después fue creciendo, tomando otros procesos internamente en la universidad. Y bueno, ya con el tiempo fuimos armando en función de las necesidades de las universidades, de conocer universidades en toda América Latina, en España, de pasearnos mucho conociendo realidades, fuimos armando el puzzle que hoy día es la empresa. Pero parte desde un problema que solo se podía resolver con inteligencia artificial. Entonces quedó eso como muy en el ADN de Foris. Nosotros cada problema o cada solución o producto que hacemos hoy día, siempre lo miramos o partimos mirándolo desde la óptica de cómo podemos agregar ese valor diferencial a través de la inteligencia, que no es una inteligencia, ahí también me gusta bajar un poquito la expectativa de la inteligencia artificial a lo que se puede hacer hoy día de una manera practicable, implementable en industria. No es una inteligencia artificial tipo Terminator, que tú programas un cerebro, que le preguntas cualquier cosa y te dice, oye, ¿cómo va a estar el clima mañana? Y dime a dónde tengo que ir y qué es lo que quiero comer. No es una inteligencia artificial genérica, sino que más bien tenemos muchos motores de inteligencia que resuelven problemas muy específicos, pero de mucho valor, y lo resuelven de una manera muy efectiva. Obviamente el desarrollo de la inteligencia artificial más genérica, o todo propósito, es algo que todavía está muy lejos, incluso en las líneas de investigación. Pero bueno, esto se está moviendo muy rápido estos días.
Bastante. Mira que uno de los retos que enfrentan las empresas que hacen este tipo de trabajo con inteligencia artificial, justamente porque hay cierto desconocimiento de los alcances de que puede llegar a ser, es el miedo, las personas tienen miedo de que la inteligencia artificial les quite su trabajo. Ese es un pensamiento muy común. Entonces dicen, si esta inteligencia va a optimizar este proceso, ¿qué voy a hacer yo? Es uno de los miedos más recurrentes en las empresas. ¿Cómo ustedes han sabido manejar esto ante sus clientes para quitarles este miedo, quitarles esta venda y que vean a la inteligencia artificial más como una herramienta que les va a optimizar procesos, tiempo, horas hombre y dedicarlo a mejores cosas y no les va a quitar su trabajo y se van a quedar sin nada? Sí, bueno, ese es un gran tema. Me encantaría decirte que siempre lo supimos y fue algo que se nos ocurrió desde el principio, pero en realidad nosotros fuimos rebotando contra esta realidad. Al principio con soluciones que desde un alto nivel hacían mucho sentido a las universidades, y después cuando empezabas a implementar veías el impacto que tenían las personas, y eso dependía de la cultura interna de la universidad. Súper importante. Dependía del país donde implementaras. Incluso te diría que hoy día también hemos estado viendo que depende de los estados de ánimo sociales. O sea, hoy en día, después de la pandemia o durante la pandemia, hemos estado viendo distintas reacciones. La gente está más empoderada de su trabajo, hay mucha más resistencia a la implementación de tecnologías que no les hagan sentido. Y por eso es tan importante buscar hacer ese sentido. Algo que nosotros aprendimos hace un tiempo es la importancia que tiene en las implementaciones poner la experiencia de todas las personas que son importantes, o de los stakeholders en la implementación, por delante. No los KPIs de optimización o las métricas duras del negocio, sino que poner a las personas clave por delante, porque la participación de las personas, o la adopción más bien de las personas de esas nuevas tecnologías para poder trabajar, es vital para lo que viene hacia adelante. Claro, si hay una resistencia del equipo, no va a fluir. Exacto. Incluso la actitud no solamente puede ser neutra, es decir, las personas no solamente tienen que aceptar que ha llegado un nuevo compañero digital, sino que tienen que trabajar en colaboración. Y mientras más ganas tengan de trabajar, mientras más interés y más vean que están todos ganando en el proceso, el resultado final termina siendo mejor. Siendo muy, digamos, objetivo y muy racional en el análisis, las variables humanas que componen a las empresas o a las instituciones en general, no las puedes poner en segundo plano. Y ese ha sido como el principal aprendizaje. Y ahí, por ejemplo, algo que aprendimos a hacer es implementar gestión de cambio o change management. Okay. Y poner eso como un tema estratégico en nuestra consultoría de implementación. Vincular cosas tan duras, tan matemáticas o tan científicas como este tipo de tecnologías y estas implementaciones con los aspectos emocionales, cómo la gente se siente, cómo interpreta el cambio, qué miedos les puede estar generando, para entender cómo tienes que hacer tu plan de comunicación, tu plan de despliegue, y para, sobre todo, algo muy, muy interesante es cómo diseñas en tus productos la interacción de las personas y de los humanos con las máquinas. Esa interfaz, esa capita que tiene de un lado una inteligencia digital y del otro lado una inteligencia humana, uno la puede diseñar de muchas formas. Y en ese diseño, el cómo van a interactuar en el día a día con esas tecnologías, está la clave. Eso que tú mencionas, esa área de tratar, sí, como de empatizar con el sentir del equipo, que no solo sea una instauración a fuerza, sino que haya una cohesión entre lo que decías, el nuevo compañero digital y el equipo actual, está chévere porque muchas veces esa resistencia se presenta desde la raíz, incluso desde los altos cargos, y se comunica hacia abajo, ¿no? Eso está muy, muy valioso. Sí. Bueno, ese tema eso es un gran tema también, ¿no? El tema organizacional, desde dónde baja la propuesta del cambio y cómo los líderes de las empresas, de las universidades o de quien sea, ayudan a articular a toda la cadena hacia abajo en torno a un mensaje, en torno a un objetivo, y sobre todo creo que ayuda mucho este tipo de implementaciones cuando transversalmente las personas se ponen primero o muy empatados en primer lugar
con las métricas duras. Creo que en ese sentido es mucho más fácil implementar, es más natural, a todos les resulta más intuitivo y lo entienden, y por ende la resistencia al cambio obviamente disminuye y bueno, un montón de barreras también se eliminan. No, qué bueno eso. Y yo ahorita te quiero preguntar, ya se da este proceso de que disminuya la resistencia al cambio, ustedes ahorita están trabajando con universidades, ¿tú de qué países me mencionas, por favor? Son varios países, mira, nosotros somos de Chile. Sí. Originalmente, tenemos ya oficina en Colombia y gente en varios países. En Colombia tenemos muchas universidades también, en México, en España y varios países ahí repartidos por América Latina, Argentina, Perú, Paraguay. Están cubriendo toda la zona sur, ya tienen bastante ampliación. Sí. Qué chévere. Ahora, ustedes están trabajando con varias universidades de estos distintos países. Yo creo que ya se ha podido cambiar ese mindset de estar dispuestos al cambio. En su portafolio, porque sé que tienen varias cosas, ¿qué es lo que más genera interés en sus clientes o qué más les preguntan? ¿Qué es lo que dicen? Oigan, esto me sirve. ¿Cuál es el servicio más sonado que ustedes dan? Hoy en día es un servicio que nosotros, una solución que desarrollamos, decidimos desarrollar, fue la inversión de producto más grande que hemos hecho y decidimos hacerla en octubre o noviembre del 2019. O sea, llevamos como para 3 años. Un par de meses antes de que empezara, claro, vamos ya para los 3 años. Un poquito antes de que empezara la pandemia. Entonces empezamos a desarrollar esto, nos montamos y de repente empezó la pandemia. Y obviamente tuvimos miedo, ¿no? De que los cambios que estuvieran pasando afectaran esa nueva línea de negocio que es muy potente, que está súper enfocada en los alumnos, ¿no? En el estudiante. Pero fue todo lo contrario. O sea, esto era la pandemia y la adopción digital forzada que vivieron las universidades y bueno, todo el mundo. Al revés, fue el fuego que alimentó este producto. Este producto es como una especie de marketplace para alumnos, donde ellos pueden navegar toda la oferta de la universidad. Con oferta me refiero a todos los cursos, a todos los grupos, a todos los horarios, los profesores, guiados por recomendaciones de inteligencia. Esa es como la gran innovación. Dependiendo del perfil ocupacional o de los intereses del alumno, ¿sí? Correcto, y también dependiendo de la logística. O sea, finalmente tienes una oferta gigantesca que tiene que cuadrar para los alumnos, hay un montón de reglas. A diferencia de cualquier otro, bueno, haciendo la analogía con el marketplace, a diferencia de cualquier otro servicio, el caso de las universidades es relativamente parecido. Tú vas comprando los cursos y vas avanzando y ganando ahí reconocimiento, pero por abajo hay muchísimas reglas, que son las reglas que rigen el modelo educativo. Entonces también tiene que ser un sistema muy intuitivo desde el punto de vista de la navegación, de las reglas, y permite ir recomendándole a los estudiantes por dónde moverse para, y ahí volvemos a lo que estábamos conversando antes, para volver a personalizar esa experiencia de navegar tu vida universitaria, para recomendar cursos electivos, por ejemplo, que vayan en línea de los intereses de los alumnos. ¿Esto también está corriendo actualmente ahorita en Colombia? Sí, empezamos con una universidad en Barranquilla, la Universidad de la Costa. Ahora estamos con la Universidad Católica también en Bogotá y implementando en otras universidades. Estamos en México también con esta solución. Nos ha ido bastante bien. Y ahí estamos aprendiendo mucho. Nosotros partimos con líneas de automatización. Dentro de todos los temas de inteligencia partimos por ahí, ¿no? Automatizar, optimizar, predecir, resolver problemas en general, que sirven mucho para el back office de la universidad y preparar toda esa logística. Y ahora estamos llegando a los alumnos a través de estas plataformas que son súper novedosas porque refrescan mucho la imagen digital de las universidades, que por lo general está como varios años atrás, ¿no? En comparación con el estándar de otras industrias. Entonces hay una renovación de la imagen de las soluciones, pero también por atrás están corriendo estos motores que van recomendando y van guiando a los alumnos en su proceso, y eso ha sido todo un boom y para nosotros una tremenda revelación. A nosotros, digamos, nos escuchan de varias industrias, porque lo bueno de la iRock es que hablamos de todos los temas. ¿Tú por qué recomendarías o cuál sería el consejo que le darías a diferentes compañías de que abran su mente a
a empezar a tener procesos automatizados, que no necesariamente tienen que ser lo que tú decías, un desarrollo absurdo con unas dimensiones gigantes, sino empezar con cosas pequeñas, incluso también, ejemplo, nosotros hacemos automatizaciones con medios, con marketing. ¿Tú qué les dirías a las personas que tienen de pronto todavía ese recelo de empezar a implementar esto? ¿Por qué montarse a ese barco? Wow. Creo que estas cosas tienen que venir de lugares auténticos, es decir, que la gente tiene que realmente darse cuenta que detrás de esto hay un beneficio. Porque lo hay, porque lo hay, pero muchas veces no es tan intuitivo. Por ejemplo, a nosotros nos pasa con las universidades que dicen, bueno, perfecto, automaticemos todas las decisiones que toman el staff, que son 100, 200, pueden ser hasta 1000 personas dependiendo del volumen de la universidad, haciendo horarios, llamando a los profesores, anotando en papel, enviando correos, por ejemplo. Automaticemos. ¿Qué vamos a ganar? Que lo que antes hacían a mano, ahora lo va a hacer una máquina y que además el resultado general va a ser mejor. Sin embargo, si solamente te quedas con esa parte de la película, te quedas con una estrategia que es un poquito defensiva, es decir, optimizar, automatizar, simplificar, pero creo que la gran mayoría de las empresas, las instituciones en general, hoy en día están más bien como hay una época de mucho cambio, de mucha renovación tecnológica, de mucha renovación de todo tipo, lo que hace más sentido es cuando tú combinas esa estrategia más defensiva con una estrategia ofensiva, es decir, ir a buscar valor, ir a agregar un valor nuevo. A lo que no estaba antes, ahora lo puedo hacer. No solamente una máquina hace lo que hace actualmente una persona, sino que donde está ese otro valor que yo puedo descubrir. Y es ahí donde creo que conviene hacerse la pregunta, bueno, si yo automatizo este proceso, ¿qué estoy ganando? Estoy ganando tiempo de una persona, por una parte, pero estoy ganando un brazo digital para esta persona que le va a permitir hacer otras cosas ahora. Y la gran pregunta es, ¿cuál es ese otro valor que tú puedes entregar? Ahora combinando lo que tiene una persona, que es una inteligencia única y que por supuesto puede ser mucho más estratégica, con la automatización de eso que no agrega realmente valor, porque es tarea repetitiva, porque lo puede hacer bien una máquina. Las máquinas no pueden hacer bien todo. De hecho, la gran mayoría de las cosas que son humanas no las pueden hacer todavía las máquinas, al menos a nivel industrial o de fácil acceso. Entonces, ¿cómo combinamos fuerza? Y esa es la parte más interesante, cómo tú le vas buscando ese valor diferencial que le puedes dar a tu negocio cuando las personas ya dejan de hacer esas tareas operativas repetitivas que antes le tenían tomado el tiempo. Desde toda esta trayectoria, ¿tienes alguna anécdota o un caso también de éxito que nos quieras compartir de todo este proceso de integración, de cambio y todo lo que ustedes han hecho con sus servicios? Sí, historias tenemos tantas que se me olvidan. Escoge unas buenas, bien chéveres. Bueno, mira, un caso que ha sido bien potente para nosotros por el impacto que ha tenido a nivel de mercado por una parte y a nivel interno de la universidad es a lo que hemos estado haciendo con el Tecnológico de Monterrey, en México, en Monterrey, hace algunos años. La historia de cómo llegamos ahí es bien interesante. Ellos traían una idea de automatizar, como lo estábamos recién conversando, todo eso, ese tremendo back office que tienen. Estamos hablando de 85.000 alumnos repartidos en 30 sedes o campus de prácticamente todo México. Es enorme. Es una máquina, Sí. es gigantesco. Probablemente es de las más grandes que hay, al menos para la complejidad también de los modelos educativos. Y al mismo tiempo, lo que están haciendo o ya hicieron en realidad, es una de las innovaciones educativas más grandes que han habido en América Latina y posiblemente en el mundo desde el punto de vista de cómo plantean ellos su nuevo modelo educativo, que es un modelo muy, muy vanguardista o muy ad hoc a lo que hoy día están necesitando los alumnos. Formación por competencia, formación vivencial. Te voy a preguntar, ¿qué era lo vanguardista de ahí? Están dando vuelta el viejo paradigma del cómo
formar a los alumnos desde el punto de vista de estos planes fijos que tú entras y ya decides que vas a ser un ingeniero o que vas a ser un periodista, a un modelo donde tú puedes entrar en una gran avenida y luego ir descubriendo tu beta, tu camino, a medida que vas transcurriendo. Hay un diseño que está, digamos, impreso en el fondo del core curricular de lo que están haciendo, que te permite a ti entrar por un lugar y salir por otro lugar completamente distinto, otra especialidad, y en el camino están todas las herramientas para que tú puedas ir descubriendo cuál es tu camino realmente, cuál es tu beta. Entonces eso en sí es una transformación, o más bien una implementación muy real y muy potente del concepto de la flexibilidad curricular, pero realmente implementado, que es súper difícil. También los alumnos, por ejemplo, no tienen el clásico molde del semestre que tú entras y tienes 18 semanas, por ejemplo, que son iguales unas a otras, sino que entras y tienes 5 semanas en donde en algunas clases te van cambiando los profesores constantemente, porque tienes profesores que son teóricos, profesores que son de industria, profesores que son buenos para evaluar a los alumnos, otros que son motivadores. Entonces vas teniendo como contacto continuo y muy dinámico con distintos perfiles de profesionales que buscan que las experiencias sean más vivenciales y más dinámicas para acelerar también ese proceso de que el alumno puede ir descubriendo hacia dónde va. Tienes, por ejemplo, 5 semanas con esa rotación, después hacen un pare, todos paran. Una semana tienen, por ejemplo, le llaman el reto emprendedor. Entonces todos los alumnos tienen que asumir un reto de emprendimiento durante una semana completa, armar equipos, colaborar. Bueno, termina eso, otras 5 semanas, se van por otro camino, paran todos, otra semana más de otro desafío, y así van haciendo que los alumnos vayan tocando la tierra y buscando cómo los conocimientos tienen valor en la vida real. Detrás de eso, de ese modelo, de esa innovación educativa, estaba el tremendo desafío, esto cuando lo estaban todavía diseñando, el tremendo desafío de cómo operas, cómo operacionalizas algo que en la teoría suena súper bien, pero que en la práctica es tremendamente difícil. Y el TEC estaba buscando cómo resolvemos este problema de conectar a las personas, de juntarlo, decir cuántos grupos tenemos que abrir, en qué horarios, qué alumnos van acá, qué alumnos van allá, qué profesores, porque en ese dinamismo, naturalmente, la complejidad explota. Ahí va la personalización que tú mencionabas al inicio, ¿no? Exactamente. Y en ese proceso terminamos de alguna forma bien interesante, compitiendo con otras empresas muy grandes por tomar este desafío nosotros, ¿no? Que era una especie de David y Goliat. Qué buena comparación. Tú mencionabas creo que a IBM, ¿no? Que había estado en la sesión anterior. Bueno, estaba ahí IBM con su motor de inteligencia Watson y otras empresas muy grandes, y ahí estaba Foris con su trayectoria, por supuesto, pero no comparable todavía. Pero para allá va, bien. Contra los gigantes y bueno, en pruebas ácidas, ¿no? En pruebas de qué es realmente lo que nos permite habilitar este modelo, nuestra inteligencia, que es una inteligencia bien enfocada a estos casos de universidades particularmente, resultó ser la mejor, que bien, y empezamos a trabajar así de esa manera. Y hoy día ya estamos habilitando toda esa experiencia de los alumnos, ¿no? Cómo ellos se van moviendo de un plan de estudios a otro, cómo van eligiendo los cursos, cómo funciona todo eso por atrás, y ellos pueden ir navegando y recorriendo ese camino dinámico, ¿no? Que es un camino también súper experimental, que muchas universidades en América Latina están mirando también, porque es un experimento práctico ya bien potente, donde se la jugaron con todo. O sea, todos los alumnos ahora entran a este modelo y hay mucha expectativa de lo que puede pasar, porque en general, o sea, el sistema educativo en general se habla mucho de que está en crisis, está en jaque, ¿no? La vieja forma de educar, que no ha cambiado mucho en los últimos 200 años, hoy en día está siendo desafiada porque el mercado requiere más dinamismo, requiere personas que tengan competencias certificadas. Cada día nos vamos haciendo más especialistas en lo que hacemos, y ya tú no buscas una persona que simplemente
tenga un diploma, un major de una universidad tal en una carrera generalista, sino que buscas personas con conocimientos bien específicos, con por una expertise. parte, pero también formados integralmente para moverse en el mundo de hoy, ¿no? El famoso perfil T, un perfil que es amplio, pero que en cierto punto es muy profundo en lo que sabe. Listo, Felipe, tú mencionabas algo muy chévere y era todo lo de la experiencia que ustedes empiezan a enfocarse los servicios. Obviamente a las universidades sí, pero acá está mucho más customer centric, ¿sabes? Porque se enfocan en la experiencia del alumno, que al final viene siendo el último cliente, la última fase de allá, que es lo que nos importa, porque pues a través de los alumnos está todo el proceso de la universidad. Y me gusta escuchar eso, que primero diseñan los servicios también pensando en eso, o sea, le ayudan a la universidad pensando en su cliente final, que es el alumno. Entonces, eso además de que ustedes integran todo este diseño así, me parece ganador, valioso, porque es un valor agregado a lo que le dan a la universidad. ¿Correcto? Sí. Curiosamente es un valor agregado porque por lo general uno siempre dice el cliente primero. Sí, ese es el decir de todas las empresas. Exactamente. Y la gran pregunta es, ¿y por qué no siempre lo es? Uno, bueno, se empieza a preguntar ya después de transitar en esto, y lo que yo he visto al menos en el mundo universitario es que, y esto yo creo que pasa realmente en muchas industrias, es que solamente lograr que las ruedas giren es tan difícil que todo lo que va después, todo lo más sofisticado, quizás lo que viene después de estar ya operando día a día, pasa a segunda prioridad porque no alcanza el tiempo, sencillamente. En el caso particular de las universidades hay un tema súper importante, y es que el presupuesto para educar un alumno es limitado. Okay. Y está muy relacionado con lo que el Estado está dispuesto a subvencionar y lo que las personas particulares están dispuestas a pagar. Y por lo tanto hay que hacer muy eficiente el uso de esos recursos para poder entregar la experiencia lo más personalizada posible. Pero educar a tanta gente es difícil. Es difícil, son muchos profesores, son muchos alumnos, son muchas casuísticas, son muchas reglas, son muchos salones. Ahora incluso con el tema de la pandemia, son muchos casos particulares de hibridez distintas o de flexibilidad distinta. Entonces es tanto que solamente lograr que los alumnos se sienten en una sala con un profesor día tras día y eso funcione bien, ya es un tremendo logro para el Estado, vamos a decir, tradicional, ¿no? De hacer las cosas a mano, y por lo tanto ese 20% de CPU, ese 20% de energía que le queda a las personas después de lograr eso, es tan limitado que poner ahora al estudiante al centro realmente con acciones concretas es difícil. Es difícil por un tema sencillamente de que los recursos son limitados. Y yo creo que es la realidad de muchas industrias. Entonces poner al cliente primero es un tremendo desafío que implica realmente poder poner al cliente primero sin desatender las cosas que son base para poder hacer dar tu servicio, ¿no? Uh-huh. Claro. Felipe, yo creo que abordamos cada tema que yo quería tener en esta entrevista. Diste un panorama supremamente claro. Yo creo que las personas que no conocían Foris van a querer ir, buscarlos, ver qué hacen a profundidad, visitar la página, porque de verdad es un valor agregado muy chévere desde una herramienta que está en un boom ahorita, que es la inteligencia artificial, y a un sector que ahorita tuvo su crecimiento, como le decíamos, después de la pandemia. Yo creo que mucha gente empezó a estudiar más, a aprovechar, más que ahorita estaba eso que decías de una modalidad híbrida o a veces solo online o presencial. Eso también es súper importante, y siento que la gente ahorita va a agradecer que las universidades den mejores servicios y se enfoquen más en ellos, y eso es lo que está contribuyendo Foris. Excelente, sí, muchas gracias. Es chévere. No nos podemos ir sin antes hacerle honor al nombre del podcast, porque somos el iRock Show, nos gusta mucho la música. Y sabiendo también que esa es tu vena, esa es tu otra pasión, quiero que me digas a qué canción o banda o lo que sea que te suene cuando tú piensas en inteligencia artificial. Wow. Cuando yo pienso en inteligencia artificial, lo que pienso inmediatamente no son robots ni
ni computadores, ni cosas así. Yo lo que pienso es lo que mi experiencia me ha enseñado, que es un grupo de 4, 5, 6 personas enfrente a una pizarra con un plumón, tirando ideas, debatiendo, y la mejor idea gana. ¿Y eso a qué te suena? Eso tiene que tener una banda sonora. ¿A qué canción o banda te suena ese proceso de ideación, pues, de la inteligencia artificial? No sé por qué, pero en mi cabeza tengo asociada a una de mis bandas favoritas, que es una banda de metal progresivo que se llama Tool. La conozco. No sé por qué. Son bien extraños, o sea, no es donde yo los conozco, no es del todo de mi gusto, pero sí son distintos. Yo me acuerdo, ahora te oigo la cuña, hay en un canal de YouTube, no me acuerdo muy bien, pero es un señor que toca jazz, y le pusieron a escuchar Tool, y él decía, esta no es mi zona, porque cambiaban como los ritmos, o sea, no es estático, no lleva al mismo tiempo en todo, sino que en un momento van 4, el otro van 3, entonces es una apuesta musical bien distinta. Sí, totalmente. Quizás porque lo asocio con la época en donde más estuvimos enfrente de la pizarra en los inicios de Foris, es porque lo que conozco del proceso creativo de Tool es que ellos se toman su tiempo realmente para componer, se esconden ahí, se van al estudio, tienen un proceso colaborativo muy interesante y le dan un toque distinto a lo que hacen, metiéndole conceptos matemáticos, secuencias de Fibonacci, bien experimental, métrica. Entonces, me recuerda mucho a la época quizás de emprendimiento de garage de Foris, donde aparte de escuchar Tool, me resonaba un poquito con nuestro espíritu de la época. Oye, qué buena comparación. No pensaba que me la fueras a decir, pensé de verdad que iban a hacer otra cosa, pero mucho más comercial, que uno decía, ni claro, pero porque la están rompiendo, están rockeando con toda, pero esa comparación estuvo muy chévere. Y la siguiente es que me digas a qué te suena banda o canción o cantante Foris específicamente. Piénsala. Esta asociación es un poquito más random. Nosotros cuando salimos a producción con un cliente, sobre todo las salidas a producción así duras, las pesadas, y estamos pasando por esos momentos duros que tienen los equipos cuando están ya ahí con los tiempos encima, con la presión encima, con todos los usuarios que van a entrar, una forma de hacer un poquito de fraternidad ahí en el equipo y de bajar la tensión es escuchar el Awesome Mixtape de Guardianes de la Galaxia. Qué chévere. La primera canción, exacto, sí, ahí está Piña Colada, bueno, hay un montón de canciones muy buenas. Están los Jackson 5, pero la primera canción es la que siempre nosotros asociamos con eso que para nosotros es muy forisiano, que es estar en una situación de mucha presión, de que se juega mucho, hay mucho en juego en ese momento, pero que al final del día somos los de siempre y con el espíritu. Salen victoriosos y la logran. Exacto. Y esa canción es Come and Get Your Love, de una banda que se llama Redbone. No, buenísimo. Qué comparación tan chévere y qué buena película también. Las dos de las Guardianes de la Galaxia ha sido buena y no demoran en sacar, creo que la tercera, ¿no? Sí, hace poquito escuché. Últimamente también, no sé cuándo, pero van a sacar la tercera, eso sí sé. Felipe, muchísimas gracias, qué buenas recomendaciones, qué buenos datos, qué chévere conocer a Foris, esta empresa chilena que está apostando a las universidades con inteligencia artificial, facilitándoles la vida un poquito, a que hagan mejor su trabajo tan chévere, pues lo que es educar a este mundo de gente que tenemos acá. Qué chévere eso. Felipe, muchas gracias, qué chévere que has aceptado la invitación, esta es tu casa con Grupo DOT cuando quieras y nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias a ti, Paola, mucha suerte con todo y felicitaciones por lo que están haciendo, muy interesante. Gracias, que estén todos bien, chao. Chao.